No hay duda de que este año la economía va a crecer, que este año va a ser mejor incluso que el año pasado, que fue un año de corrida cambiaria por el año electoral, y que vas a entrar en un nivel más alto de actividad en el 2027. La pregunta es si eso te alcanza para disipar esta incertidumbre. No para ganar, sino para la percepción. Lo que me interesa es la percepción, porque de la percepción que tengan los agentes económicos, equivocados o no, es lo que va a determinar qué va a pasar con la dolarización en el 2027. ¿Se entiende? Una cosa es la realidad, otra cosa es la percepción. Si todo el mundo cree que hay riesgo de que Milei no sea reelecto y que eso va a detonar una corrida cambiaria como la que hubo el año pasado, y bueno, eso va a ocurrir más allá de que haya riesgo o no de que sea reelecto Milei. Bueno, fíjense cómo Caputo en este seminario o en esta conferencia de Research for Traders se preocupa justamente por despejar eso, que está viendo que es algo que tiene adelante y que en algún momento todos creen, más allá de que vaya a ocurrir o no, lo va a desafiar, le va a poner un golpazo, le va a poner, si se quiere, una traba fuerte a la política económica, ¿no? O la va a sacudir a la política económica. Fíjense lo que decía Caputo. El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política. Eso es lo que va a seguir pasando. Las inversiones... No era para que aplaudieran, pero bueno. Pero eso es lo que va a pasar, porque de vuelta, por eso quiero hacer mucho hincapié en que las cosas que sucedieron en el país siempre sucedieron por una razón. Y hoy no es una casualidad que estemos frente a un shock externo, ¿sí? Y lo estemos navegando como el mejor país. Yo vengo también, decían, no era que la gente no llegaba a fin de mes, en ese momento la gente no llegaba al 15 de mes. Y se ganó por 17 puntos. Entonces, pierdan un poco el miedo a ese 2027 y créanme que el 2027 va a ser para mí el año de nuestro periodo, de estos 4 años, en el que más se va a crecer. El presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar. Esto es súper importante. Darío me pedía en la previa que hiciera hincapié porque es realmente clave. También esto que estamos viendo a nivel de inversiones. Bueno, ahí está Caputo, ¿no? Busquemos ahí a ver si terminó Milei, porque ahí en el Latin American Forum que organiza Research for Traders también está hablando Milei y ha hecho algunas declaraciones recién. Si está en vivo todavía lo podemos cruzar. Fíjense si está en vivo y lo podemos cruzar o si ya terminó. Está en el canal de YouTube del evento. Lo pueden encontrar ahí, lo estoy viendo acá, pero me parece que ya terminó. Milei ha hecho alguna declaración, nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto de los medios de comunicación, eso dijo ante 300 empresarios. Ahora, Caputo dice esto, le agradezco a Darío Epstein que me recuerde este tema, porque Darío Epstein viene diciéndole, che, mirá, Toto, Caputo ya lo sabe también, todos están con el tema de que el 2027, el riesgo electoral, que nadie quiere poner una ficha en la Argentina y quieren salir todos del riesgo argentino. Entonces Caputo quiere generar la expectativa de que ese no es un riesgo en 2027, ¿no? Y de hecho, fíjense en este segundo corte, cuando él dice algo que yo creo que es relevante. Él está hablando de que hoy se dice que la gente no llega a fin de mes, pero el año pasado no llegaba ni a mitad de mes en medio de la corrida electoral, ¿no? Y la aceleración inflacionaria. Creo que dice eso, porque empieza cortado diciendo la gente no llegaba a mitad de mes. Estoy completando la frase anterior, digamos, ¿no? Si no es así, pido disculpas. Y lo que plantea es que aún así ganaron por 17 puntos, es decir, sacó 41% el oficialismo en la elección. Entonces le está diciendo, miren que
que la economía se va a llevar puesta a la política, la economía va a mejorar, va a ser una economía que va a andar mejor que lo que anduvo el año pasado. Este año ya va a andar mejor, y Caputo dice el año que viene mejor aún. Ahí hay que ver el riesgo electoral y cómo se mueve la dolarización en 2027, pero dice también, bueno, aún así la gente está votando también por otra cosa. Mira. El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política. Eso es lo que va a seguir pasando. Las inversiones... No era para que aplaudieran, pero bueno. Bueno, pero eso ese es lo el primero, donde dice la política se va a llevar, la economía se va a llevar puesta a la política, las inversiones, todo eso. Y que la verdad que no era para que aplaudieran. Está diciendo, está haciendo un pronóstico. No está, después dice en algún momento, me puedo equivocar, pero yo estoy viendo esto. La segunda parte, fíjense, escuchá esto, Martín, dice, plantea lo de fin de mes, pero el año pasado no llegaba ni a mitad de mes. Y aún así ganamos por 17 puntos. A ver. También decían, no era que la gente no llegaba a fin de mes. En ese momento la gente no llegaba al 15 de mes. Y se ganó por 17 puntos. Entonces, pierdan un poco el miedo a ese 2027. Y créanme que el 2027 va a ser, para mí, el año de nuestro periodo, de estos 4 años, en el que más se va a crecer. El presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar. Bueno, ahí está el planteo, ¿no? Ahí dice, gracias Darío, que tengo que aclarar esto, digamos, por el miedo que hay en los inversores. Entonces, ¿se entiende? Dice, la gente no llegaba al 15 y aún así ganamos por 17 puntos. Entonces, me parece que el gobierno entiende que el año que viene tiene ahí un desafío muy grande, y mientras no termine de disipar lo que pasa con el año electoral, eso le va a impactar todo el tiempo en la economía, le va a impactar en el riesgo país, le va a impactar en las posibilidades de financiamiento, le va a impactar en la dinámica. Por eso, y hablando también que ahí estaba Darío Epstein, yo creo que ahora no es solamente que están viendo todos la acumulación de reservas por parte del Banco Central, sino también todos están viendo los indicadores de actividad. Todos están viendo si esos indicadores de actividad empiezan a moverse, a recuperar más fuerte, y eso a su vez recupera la imagen y la aprobación de la gestión en las encuestas, ¿no? Y mejora, en todo caso, la perspectiva que hay hacia adelante, porque eso a su vez va a disminuir el riesgo electoral y puede mejorar las perspectivas financieras este año y el próximo, ¿no? Sí, Maxi, yo creo que todo el discurso de Caputo, como suele pasar, es entre una catarsis y un derecho a réplica que hace contra los medios en general, que no sé si tal vez por una cuestión sectorial, cuestión de pauta y las cuestiones de Clarín y las peleas con las patronales, y también con el gremio periodístico en general, que el presidente directamente insulta explícitamente de manera regular, por el motivo que sea. Claro que hay una especie de, viste que esta economía, como dicen en K, que una parte va para arriba y otra para abajo, hay un foco puesto todo el tiempo en la parte que va para abajo, y entonces Caputo como que se siente en la necesidad de cuando tiene el micrófono, tratar de mostrar la otra campana, ¿no? Creo que todos los discursos de Caputo van en esta línea, y en ese sentido trata de responder todas esas cosas. Pero para lo del 2027... yo creo que el único que puede mejorar la perspectiva o la expectativa del mercado para el 2027 es o la oposición moderándose o el gobierno diciendo que va a ser una coalición con todos o algo así que despeje electoralmente, pero no con opiniones, porque Caputo tampoco es Alejandro Katterberg, no sé, alguien que estudia la opinión pública. Eso es lo que a él le gustaría, lo que él quiere que pase, lo que su subjetividad le dice, pero no tiene ningún valor real para tomar decisiones. No, pero, a ver, déjame aclarar algo primero. Más allá de la pelea con los medios, ¿no? Porque todos los gobiernos, entonces todos los gobiernos tuvieron pelea con los medios. Los Kirchner tuvieron 12 años pelea con los medios.
Y este gobierno está obsesionado con la pelea de los medios. Entonces, más allá de los intereses sectoriales que hemos contado, el caso Telecom, Clarín, el presidente que no les quiere aprobar la fusión, la compra de Telefónica, bueno, más allá de todo eso, hay un excelente video de Carlitos Burgueño en Ahora Play, donde cuenta todo lo que hay detrás de la compra de Telefónica por parte de Telecom y el grupo Clarín, ¿no? Entonces es muy interesante todo el negocio que hay atrás, los jugadores que hay, los intereses, por qué Milei sigue teniendo fijado en su tweet la estafa de Clarín y todo eso. Bueno, ahora, dejando de lado eso, y dejando de lado también que el gobierno, como todos los gobiernos del estilo Milei, fíjate lo que le pasa a Trump, mirá lo que para Orbán, lo que hacía Bolsonaro, necesitan construir una épica donde del otro lado hay un enemigo, ¿no? El odio es más poderoso, si se quiere, en la política moderna que cualquier otro tipo de elemento para hacer política. Dejando de lado eso, por eso yo, disculpen por ahí la vehemencia, pero quise sacar estos fragmentos de Caputo, donde entra a discutir la cuestión de la gente y demás, y se lo ve al Caputo, si se quiere, mileizado, digamos, discutiendo ese tipo de cosas. Quise sacar eso y quise interpretar la racionalidad de Caputo buscando efectivamente disipar algo que dificulta mucho para hacer política económica el año que viene, que es que este es un programa que necesita financiamiento, que hasta ahora no ha tenido financiamiento internacional, lo necesita porque tiene vencimiento de deuda importante hacia adelante. Las cuentas están cerrando desde el punto de vista del boom de exportaciones. La economía, con esta economía más o menos planchada en serrucho, las importaciones te caen 6% en el primer cuatrimestre, lo cual te da un gran superávit comercial. Hay un déficit de cuenta corriente muy chiquito, es decir, la Argentina está viviendo con sus dólares, pero hay un único interrogante. Si el año que viene, como pasó el año pasado, los argentinos agarran y se cambian gran parte de los pesos que hay por todos lados en la economía por dólares y se los llevan al colchón. Y eso te desestabiliza cualquier programa económico, ¿no? Además de que vendan los bonos de la Argentina los extranjeros, los argentinos, que son los principales tenedores hoy, además de las acciones, todo lo que contamos. Entonces, yo ahí veo una racionalidad de Caputo enviando el mensaje al mercado y enviándolo en el lugar clave, ¿no? Fue ahí a lo de Research for Trader porque evidentemente Darío Epstein le trae de afuera esto, que mirá, están todos viendo cómo se van del riesgo argentino. Es decir, están viendo si baja un poco el riesgo país, suben los bonos, salen. Lo mismo, entonces, ¿se puede romper eso? Y bueno, y el gobierno cree que eso se puede romper, dice Caputo, porque la economía te va a dar vuelta a la política. La economía va a crecer tanto en los próximos meses, va a despegar y eso va a disipar cualquier riesgo. Muestro la última encuesta de Atlas Intel, que es interesante esta encuesta, porque fue la que inició hace 2 meses el golpazo en términos de la percepción de la opinión pública sobre la gestión Milei, ¿no? Creo que fue la de abril o la de marzo. Atlas Intel es una encuestadora brasileña que encuesta imagen de gobierno en toda la región, creo que hace una muestra de 7 o 8 países, y bueno, lo mostraba muy mal a Milei en la encuesta, ¿no? Creo que era la peor que mostraba, porque mostraba el mes pasado, o en marzo, que había llegado, no, el mes pasado, en abril, que había llegado la desaprobación al 57%, al 59%, acá en el pico, ahí se ve, que la aprobación estaba en el 31%, perdón, y que los que decían regular estaban en 10%, ¿no? Nosotros nos guiamos por otra encuesta, que es la de Aresco, la de Federico Aurelio, que ahora les voy a recordar. Pero yo decía, aún con esta encuesta, Milei sigue teniendo, fíjate, en el peor momento, esto era cuando había estallado el caso Adorni, estaban los peores indicadores económicos del 3,4% de inflación de marzo, venía obviamente un nivel de actividad que había caído en febrero 2,7%,
los aumentos de servicios públicos que empezaron en febrero al 4 o 5%, muy arriba de los salarios y demás. Y lo mismo, había un 30% de aprobación que decía que el gobierno era excelente o bueno. El que dice que el gobierno de Milei es excelente o bueno, lo vota pase lo que pase. Y se te había disparado, fíjate arriba, se te había disparado esto, mirá, era muy notorio, se te había disparado aparte desde noviembre, diciembre, en coincidencia con la aceleración inflacionaria, con la aceleración del aumento de combustible, la aceleración que empezó después de la elección, no, en febrero se agravó por Irán, pero empezó antes, el aumento de la carne, todo, se había disparado esto, junto también con la irascibilidad de Milei, con la confrontación, con los insultos, con todo, se había disparado la desaprobación al 59%. Pero eso había sido a costa de una caída fuerte de los que decían que el gobierno es regular. Los que dicen que el gobierno es regular de Milei es un gobernante polarizador. O lo amás o lo odias. El que dice que es regular es el típico votante de Juntos por el Cambio que lo vota a Milei tapándose la nariz, porque no tiene otra opción. Entonces, fíjense cómo cayó del 24% al 10% el que dice regular. Eso es lo que te había disparado los que decían que el gobierno era muy malo. Es muchos que pasaron a decir que el gobierno era muy malo. ¿Ok? De hecho, si uno ve octubre del año pasado, en plena elección, justo acá los meses está cortado, porque lo iba a buscar. Busquemos ahí en el tweet de Atlas Intel, en el Twitter de Atlas Intel, que tienen colgada completa la encuesta. Y me la mandan por mail, así la puedo abrir directamente. Está el capítulo de la última encuesta, está completa, colgada, me la mandan, así la puedo abrir y ver, acá está colgado. Pero el año pasado, en el momento de la votación, también había un 30%, esto fue más o menos por acá creo, porque después subió, después de la elección, típico los amigos del campeón, pero había un 31% que decía excelente y había un 48% que decía que el gobierno era muy malo o malo. ¿Ok? Pero claro, sacó 41 porque parte de lo que decían regular lo votaron. Entonces yo decía, mirá, la verdad que no está tan mal Milei en las encuestas, porque con el piso que tiene muy alto, de los que dicen que es excelente, 30%, más un 10% que dice regular, que obviamente en una polarización con el peronismo-kirchnerismo, lo van a votar, va a sacar 40%, seguro, con esa encuesta. Si la situación se agrava, peor. Federico Aurelio dice que tiene 40% de opinión favorable el gobierno, pero hay un 26% que es núcleo duro y un 14% que dice que lo va a seguir hasta el final de la gestión o lo va a votar el año que viene si las cosas mejoran. Pero de cualquier manera, Atlas Intel acaba de publicar el último dato de mayo y en el último dato de mayo mejora, porque cae la desaprobación, ahí lo están viendo, al 55%, se ve acá, mostrémoslo porque estoy mostrando acá, 55%, y cae la desaprobación y sube a 34,6%. Pero de nuevo, teniendo 35% que te dicen que el gobierno es excelente o bueno, estoy describiendo, no estoy diciendo que el gobierno es excelente o bueno. ¿Se ve ahí? Sí, pero déjame mostrarlo de nuevo. 35% que es excelente o bueno, y hay un 10% que sigue diciendo que es regular. El gobierno está bien encaminado desde el punto de vista de la encuesta. Lo que todos temen es la dinámica. La economía va a estar mejor el año que viene, los escándalos de corrupción se van a ir aclarando, disipando o se van a agravar, ese tipo de interrogante. Y sobre todo, me parece que lo que más le preocupa al gobierno no es tanto la encuesta, porque insisto, esta encuesta para el gobierno no es para preocuparlo, sino la percepción que haya en los mercados de que haya incertidumbre electoral el año que viene. Porque si la incertidumbre, aunque sea del 20-30%, de que puede... A ver, después vamos a ver la encuesta que hicimos en el chat. Vení para acá, por favor. Eso va a generar una corrida cambiaria como el año pasado y eso va a deteriorar toda la economía. Y bueno, después vamos a ver, Milei puede ser reelecto,
Pero el 2027 va a ser un año, si eso ocurre, muy, muy complejo. Sí. ¿Se entiende? Sí, pero Maxi, yo creo que eso, el factor más determinante ahí va a ser la estrategia del propio oficialismo. Si el oficialismo va a la elección polarizadora, nosotros o Venezuela, Va a ir a yo eso, creo va a que ir a eso eso. fue en el 2025 lo que pasó, porque vos fíjate que el 2024 fue muy bueno en la dinámica macroeconómica y que el oficialismo llegaba a las elecciones de medio término, tal vez en su mejor momento, hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Después empezó la campaña, el oficialismo rompió los puentes con los gobernadores y demás, lo que ellos llaman el embate de la oposición, pero fue una estrategia a propósito del oficialismo y que trajo la volatilidad que trajo, ¿no? Entonces hay que ver cómo enfrenta eso en 2027, si el gobierno apunta a tender puentes, a hacer acuerdos, a poner un vice de otro espacio o algo así, o si va de nuevo con pura cepa, Milei, y cuchillo entre los dientes a luchar y a plantear los demás en Venezuela. Y si es así, y bueno, eso va a venir aparejado con una volatilidad financiera, seguramente. Y va a ir con eso, el gobierno va a ir con eso, seguramente va a ir con esa polarización porque es la que le sirve, ¿no? La que le sirve para sumar. Siempre que esté el kirchnerismo del otro lado, eso impide la posibilidad de que haya un frente unido ante Milei, digamos, por los radicales no van a estar con Cristina, digamos, hay sectores del PRO desencantado que no van a estar con Cristina, qué sé yo, Cristina es un factor de atomización, digamos, no de unión, hay sectores que en cualquier frente donde esté el kirchnerismo o la cámpora, se abren. Cierro con esto, ojo, por eso, el gobierno dice, y Caputo lo vieron, dice, la economía se va a hallar puesta a la política. Y por ahí tiene razón, ¿no? Es como el asesor de Clinton que dijo en su momento es la economía estúpido y es lo que determina todo, ¿no? Lo que determina las chances electorales de un gobierno. De hecho, hemos visto que gobiernos que tenían tasa de crecimiento elevada podían volar los casos de corrupción, lo que fuera, y ganaban la reelección caminando. Cristina en el 2007 o en el 2011, ¿no? Y te diría también Menem en el 95, porque más allá de lo que pasó con el efecto tequila en el 95, lo que conté, el crecimiento a tasas chinas previo, el fantasma que había quedado atrás de la hiperinflación, y Menem se paseaba con la Ferrari, volaban los secretarios, una cosa era. Lo que se ve ahora en la serie de Prime es generoso, digamos, ¿no? Sí. Pero cuando uno ve la encuesta de Atlas Intel, mostrame acá, y le preguntan principales problemas, y es raro que aparezca como principal mención la corrupción. Es raro. ¿Se ve ahí? Principal mención con el 50, obviamente da más de 100 porque se puede haber más de una mención. Entonces selecciona hasta 3 opciones que obviamente se pueden superponer, ¿no? A cada persona que solo seleccione 3 opciones. Y 50% coincide en tema de corrupción. Después está en segundo lugar el desempleo y recién en tercer lugar, lejos, con el 31%, el caso de la inflación. Yo creo que esto tiene que ver, como la economía no te termina de llegar al bolsillo, entonces te preocupa la corrupción. Te preocupa el caso Adorni, Libra, esto, lo que aparezca. Entonces, si la economía empieza a llegar, esto cae en prioridades y obviamente reacomoda todo el gobierno. Pero ojo, porque si la economía no levanta significativamente, bueno, esos sí son indicadores preocupantes. Te tenés que no solo ser, sino que parecer. No puedes darte los lujos que se daban en la década del 90. ¿Se entiende? Y no es solamente hablarle a tu electorado, que te va a votar, haga lo que hagas. Como el electorado de Trump, ¿no? Que dijo en un momento, si mato a alguien en la Quinta Avenida, lo mismo van a votar. Sino que tenés que apuntar a lo que es ese votante blando, ex Juntos por el Cambio, que te vota por el espanto al otro, pero le preocupan algunas otras cosas.
te va a acompañar si mejora la economía, pero también te va a acompañar si no te pasás de rosca en todas las cuestiones institucionales, en tu actitud frente a los casos de corrupción que aparecen. Bueno, me parece que hay que seguirlo de cerca. Martín, retomamos ahora un ratito, monitoreá ahí un poco qué está pasando con el mercado, porque quiero hablar un poco del tema impuestos. Mira, antes de liberarte, acaba de hablar Milei ahí en Research for Traders. En Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios de comunicación. Digo, eso nunca se vio en la vida. Nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno. Para tener orden de magnitudes, nosotros, desde que llegamos, tomando el indicador del EMAE, digamos que es el estimador mensual de la actividad económica, básicamente, en términos desestacionalizados, hoy ese indicador está 11% arriba de cuando nosotros recibimos el poder. El último indicador dio 3,8 el desestacionalizado. Ustedes saben que la punta del desestacionalizado es enorme y hacer teoría sobre un dato puntual, aun cuando sea muy bueno. A ver. No me voy a detener demasiado. Creo que el problema del gobierno hoy no es entre los medios de comunicación, después hacemos eso, y la gente. El problema del gobierno es la percepción que haya en el mercado, de cómo, si la economía levanta o no levanta, si eso mejora la percepción. La gente no es tonta, no es que la gente te apoya o te deja apoyar, como decía Cristina, por los medios de comunicación, por Mañeto, por Clarín o por todo eso. La gente no come víveres, son agentes racionales y en la Argentina son los que mejor saben si el bolsillo les da, no les da, si las condiciones de financiamiento las tenían o no. Por eso, déjame mostrar el EMAE, por eso cuando el EMAE recuperó, estoy mostrando la pantalla, cuando recuperó 8,8%, voló acá entre abril 2024 y febrero 2025, el gobierno se fue pum para arriba en todos los indicadores de gestión de opinión y por eso entró al año 2025 prácticamente con la certeza del triunfo electoral. Después se enturbió todo por la corrida cambiaria, porque estuvo la provincia de Buenos Aires desdoblada en el medio y demás, y se generaron problemas. Pero cuando pasó esto y se empezó a recuperar empleo, se recuperó el salario real, se voló el crédito, más de 100% de crecimiento real del crédito, en este momento, más allá de lo que dijeran los medios, el gobierno estuvo en su mejor momento también desde el punto de vista de los indicadores, la confianza del consumidor, la confianza en el gobierno y demás. Entonces, hoy no es esa la preocupación que debe tener el gobierno. No es que la gente no lo va a votar porque los medios le están transmitiendo una percepción distinta de la que ven en su bolsillo. No te metas, la gente cree en el mercado, cree que la gente es totalmente racional en ese aspecto. Los que sí pueden ser más irracionales son los mercados financieros, que dicen, bueno, aunque haya 20% o 30% de probabilidad de que Milei no sea reelecto el año que viene, como la caída de los activos financieros que hubo el año pasado, la que hubo en el 2019, fue del 50%, 60%, no me la juego, salgo, me dolarizo. Me voy de la Argentina, ese es el problema. Cuando Milei dice que el EMAE está 10% arriba, el EMAE está acá, lo mostramos ya varias veces y sobre el final voy a hacer un comentario, ¿no? El EMAE está acá, base 100 en noviembre 2023, está en 106,6, está 6,6% arriba, con base en noviembre 2023, ¿ok? Si cayó un poquito, como dice Equilibra y Ferreres en abril, va a estar en 105 más o menos, o un poquito menos de 105. Entonces va a estar 5% arriba respecto a noviembre de 2023. Ese es un crecimiento hoy de 3% anual, porque estuvo esta caída en 2024, esta caída, y después recuperó fuerte, ¿ok? Pero después se estancó el año pasado y ahora está en serrucho en esta parte del año.
Milei le da 11% porque está comparando respecto a diciembre, él compara con diciembre, lo compara acá, con diciembre de 2023, es decir, lo compara con este piso, ¿ok? Cuando vos comparás con diciembre 2023, que lo puede hacer, porque la verdad que Milei llegó el 10 de diciembre, gobernó, es la típica de la Argentina, digamos, cuando comparás. La verdad que gobernó 20 días en diciembre, pero todo lo que hizo en diciembre estaba cantado, tenía que devaluar, tenía que descongelar tarifas públicas, lo que fue. Entonces, él compara con diciembre de 2023, que ya era de caída, y entonces le da 10% arriba al EMAE respecto a acá. ¿Se entiende la diferencia? Pero bueno, me parece que son cuestiones, la estadística te puede mostrar cualquier cosa, lo importante es lo que está pasando hoy y cómo sigue para adelante y si salís de este serrucho, mostrame ahí, si salís de este serrucho que venimos contando, que es como inició el año, ¿no? Mirando para adelante.